Hoy les voy a contar toda la historia de la leyenda del Curupira y por qué tiene los pies así. Al contrario, su origen, por qué no es exactamente una leyenda brasileña, las razas de Curupira y algunos relatos de avistamientos de él. Entonces, vámonos. Eres brasileño. Creo que es casi imposible que nunca hayas oído hablar de Curupira. En series, caricaturas infantiles o competencias escolares extrañas. Seguramente ya has visto a ese espíritu del bosque, que tiene la cabeza de fuego y sostiene una lanza. Y lo principal, solo mete goles de tacón porque tiene los pies al revés. ¿Entiendes? Sí, él es de los personajes más famosos de nuestro folclore. Como toda leyenda brasileña, es difícil de contar porque existen varias versiones según la región. A veces lo describen como un duende, a veces como un demonio, a veces como un guardián, e incluso lo ven como un dios de los bosques. Según Cámara Cascudo, el Curupira es uno de los mitos primitivos de Brasil, junto a Jurupari, Ayanga, Boitatá, Tupá y Pupiara. Y creo yo que, junto con el Boitatá, el Curupira es una de las pocas leyendas que es exclusiva de los bosques. Porque yo creo que es medio difícil verlo fuera de ahí, ¿no? O sea, en medio de la calle, como puede hacer un saci, o incluso en el baño. He visto relatos de personas que vieron al saci en el baño. No sé qué hacía ahí, pero existen esos relatos. Aunque no quieras ver a un saci en el baño, deja tu like, suscríbete, comparte y haz hype. Eso me ayuda mucho. Para conocer más sobre folclore brasileño y leyendas, revisa el enlace en el comentario fijado. Dejaré unos audífonos para que no te quedes calvo, ¿vale? Suelta ese headset y entra al Discord. El nombre Curupira tiene varias traducciones. Algunos creen que proviene del tupí, combinando Kuru, niño, y Pira, cuerpo. Entonces, ¿no? Cuerpo de niño. Porque en realidad, el Curupira normalmente es visto como un niño, o tiene la forma de un muchacho joven. Pero claro que también hay quienes dicen que eso no tiene nada que ver. Porque en realidad, el Curupira tendría muchísimas apariencias diferentes. Y que, en realidad, la traducción sería algo como cubierto de pústulas, que no sé qué es pústulas, o entonces piel de sarna. También es conocido como Curupira, Corupira, Curupirra, Curubira, Caisara y Matullo. De todas formas, si buscas en Google ahí en tu casa, o no sé, para ti que eres diferente, y usas DuckDuckGo, él va a aparecer. Se le considera el guardián de las máscaras, protege a los animales que viven en ellas, y ahuyenta a indígenas y cazadores, que no respetan las leyes de la naturaleza, ni los periodos de reproducción y lactancia animal. Además de cazar más de lo necesario, los leñadores que talan árboles de forma depredadora también son blanco de su furia. O sea, la versión más común de la leyenda de Curupira lo pone como una especie de niñera de las crías del bosque. Si llega alguien raro, él debe darle una paliza. Así lo indica su contrato. Curupira suele describirse como un ser pequeño, de cabello largo y rojo o en llamas, cuya principal característica son los pies al revés. El Curupira suelta. Sube los agudos y estridentes para asustar y confundir a los cazadores y leñadores. Y también puede crear ilusiones, haciendo que los intrusos se pierdan o enloquezcan en medio de la selva. Incluso puede hacer que amigos o familiares del cazador se conviertan en su presa y terminen matando a sus seres queridos. Otra de sus habilidades es hacer que las armas de los cazadores los persigan y les disparen a ellos mismos. O sea, es como si fuera una Jean Grey. Él tiene telequinesis. Sus talones están hacia adelante para despistar a los cazadores, que al seguir las huellas del Curupira van en la dirección equivocada. Aunque lo diga aquí, esa estrategia ya no funcionará, pero ahí queda la información para evitarlo. Puedes sobornar al Curupira, dejando delicias en lugares clave, o poniendo lianas trenzadas o maderas informativas en el camino. El Curupira se distrae un poco con esas cosas, así que termina olvidándose de su persecución, ¿ok? ¿Cómo nació la leyenda de un chico con la cabeza en llamas y talones hacia adelante? Y que, si entras en su territorio y molestas a sus crías, él te perforará el pecho con una lanza. Eso es lo que vamos a ver ahora. El primer relato del creador del Mohawk de las selvas fue hecho en 1560 por José de Anchieta. Y él decía lo siguiente, es algo sabido. Se dice que hay demonios, llamados Curupira por los brasis, que atacan a los indígenas, muchas veces en el mar, y los lastiman o matan. Son testigos de esto nuestros hermanos, que vieron algunas veces a los muertos por ellos. Por eso, los indígenas suelen evitar ciertos caminos. Por ser ásperos y llenos de maleza, llevan al interior, hasta la cima de la montaña más alta.
Al pasar por aquí, solo dejan aves, abanicos, flechas y objetos similares como ofrenda, rogando fervorosamente a los curupiras que no les hagan daño. Según este relato, el curupira era muy temido por los indígenas y, según Cámara Cascudo, el curupira sería el principal protector de los bosques. El anangá protegía la caza mayor, la caipora la menor y el boitatá los pastizales. Eso abrió una oportunidad para el curupira, quien decidió cuidar toda la selva tropical. ¿Conoces el origen de la leyenda del curupira? Una idea es que él llegó con las leyendas asiáticas, cuando los pueblos precolombinos arribaron aquí. Una de las leyendas parecidas con el curupira, por ejemplo, que podría haber inspirado al propio curupira, es el boraro, una leyenda colombiana, pero más adelante hablo de ella. Según la geografía de los mitos, esas leyendas se habrían vuelto populares entre un pueblo indígena específico de Brasil. Los nahuas se habrían quedado en el municipio de Mansil Lima. También es posible encontrar miembros de ese pueblo en otros municipios de Acre, como Cruzeiro do Sul, Rodrigo Alves y Río Branco. Y también existen familias nahua en otros estados, como en la ciudad de Portobello, Manaus y hasta en otro país, en Perú. Por curiosidad, el nombre nahua me recordó mucho. Nahuas, que son los pueblos indígenas de México, que hablan la lengua náhuatl. Incluso los aztecas formaban parte de este grupo de los nahuas. La leyenda pasó a otros pueblos, a los caribes, y de estos a los tupis. Los guaraníes bajaron de Venezuela por las Guayanas, Perú y Paraguay, y se extendieron por Brasil. El Anchieta, en 1560, terminó escribiendo que el curupira atacaba y mataba a los indígenas, y estos, por tenerle mucho miedo de ese duende, le dejaban algunas ofrendas, con la esperanza de que no les hiciera daño a los indígenas. Otro padre, Juan Daniel, en 1797, llamaba a la leyenda Coropira, y decía que él andaba desnudo por ahí, con la cabeza rapada, y hacía un ruido en las selvas, para que los indígenas le ofrecieran algún tipo de ofrenda, como cacao o clavo. Otro padre, llamado Simón Vasconcelos, decía que el curupira sería un tipo de espíritu de los pensamientos y que andaba por el mundo de los pensamientos. Como pueden notar, en la época colonial ya había varias versiones del curupira. La leyenda varía mucho, ya que el curupira creó otra leyenda muy conocida en Brasil. Al llegar al sur de Brasil, curupira cambió mucho. En ese lugar se volvió más peludo y empezó a domar bueyes salvajes, y empezaron a llamarlo por otro nombre, Caapora o Caisara. En Maranhão, la leyenda se llamó Caipora, según cronistas y tradiciones antiguas. Solo sabemos que curupira es un indígena pequeño, ágil, con pies al revés, pelo rojo o calvo. Sería un poderoso señor de la caza, ídolo de las selvas, cuyos secretos conoce y protege. La idea de los pies invertidos probablemente proviene de mitologías europeas. Horacio y Alto Gelio llamaban escauros a quienes tenían discapacidad en la pierna. Incluso el dios Efesio aparece con la pierna invertida en algunas obras de arte. Con el tiempo, el curupira tuvo muchas versiones distintas según quien contaba la historia. Ahora veremos algunas de ellas. Y, como vieron, ya en los primeros relatos ya había varias visiones diferentes del curupira, muy similar a lo que ocurría con nuestro querido enfermo Perneta, el Saci, quien ya tiene video en el canal. Normalmente, el curupira más famoso tiene cabellos color fuego, es pequeño, parecido a un niño, y tiene los pies volteados hacia atrás. Están esos dos ya mencionados, el curupira, que anda a la luz y tiene la cabeza rapada, y el que es como un espíritu de los pensamientos. Todavía en el Amazonas, él puede aparecer con el cuerpo cubierto de pelos y la cabeza pelada o rapada. Existen versiones curiosas, como el curupira de un solo ojo o el que no tiene brioquiño, algo que mencioné específicamente. ¿De verdad existe ese curupira, el que tiene dientes azules o verdes y no puede doblar la pierna por falta de articulaciones? En el sur y Maranhão, el curupira es conocido como caipora, pequeño, peludo y domador de cerdos salvajes. Y ahí tenemos a los curupiras de otros países, e incluso algunos que inspiraron otras leyendas aquí en Brasil. Y el propio curupira, como Chulachaque, que es una leyenda peruana, y Chulachaque, según dicen, es una leyenda muy específica de la Amazonía peruana. El nombre proviene del quechua. Chula significa desigual, y chaque pie. En los mitos, Chulachaque se describe principalmente como un demonio. Con los pies desiguales, siempre espera en el bosque a alguien descuidado. Puede transformarse en cualquier persona, como un amigo, alguien cercano o un pariente ausente hace tiempo. Esa estrategia la usa para que él gane. O las profundidades de la selva, de donde ni siquiera un explorador muy experimentado podría escapar. Para descubrir el truco de esta criatura,
Observa su forma de caminar y sus pies, que son muy distintos. Otro es el boraro, criatura del folclore de la Amazonía colombiana. Se le describe como un ser gigante, de piel oscura y gruesa, grandes orejas, dientes afilados y 3 piernas, una sin pie, ¿me entiendes? Como el curupira, el boraro tiene los pies al revés para confundir a quienes lo siguen. Algunas versiones dicen que no tiene dedos en los pies, ni ombligo tampoco. Otra característica extraña es que sus rodillas no tienen articulación, lo que hace que, si se cae, tenga muchas dificultades para levantarse. Los indígenas del río Valpés le temen mucho por sus aullidos largos y aterradores, que resuenan en la selva. Cuando logra capturar a una persona, el boraro la envuelve con sus brazos y la aprieta hasta convertirla en una masa de carne blanda, sin romper los huesos ni rasgar la piel. Después de eso, abre un agujero en la parte superior de la cabeza de su víctima y succiona todo por dentro hasta dejarla completamente vacía. Al final, infla el cuerpo como un globo y lo deja ir. Pero la víctima siempre muere en el trayecto. Y también está la leyenda del curupi allá en Paraguay, pero esa leyenda posiblemente fue creada por un escritor. Si te interesa esa historia, hay un video en el canal sobre los 7 monstruos legendarios. Allá en el fondo de un bosque, terminé viendo una especie de sombra que caminaba hacia mí. No le di mucha importancia al sujeto, pensé. Debe ser el hijo de José Marinero, que se va porque su papá no lo deja ir a la fiesta. De repente, escuché un silbido agudo que venía de atrás y pensé, es algún camarada que va a divertirse y me está llamando. Asomé la cabeza y no vi a nadie. Lo intenté de nuevo sin éxito y seguí caminando. Silbidos cortaban mis oídos desde todas partes, del monte, al borde del camino y por encima de los árboles. Pensé que era un montón de lechuzas y que estaban trayendo mala suerte, y así sentí un escalofrío de frío. Para calmarme, busqué al hijo de José Marinero, pero al mirar adelante no vi a nadie. ¿Dónde se metió el diablo del chamaco? Los escalofríos me envolvían como siempre. Ya tenía la cabeza mareada y el corazón latiendo a galope. Otra vez, vi al chamaco frente a mí. Me fijé bien porque estaba cerca, y vi que no era el hijo del portugués. Conocía a ese muchacho que estaba ahí. Estábamos como a 100 brazas de distancia. Cuando el chamaco desapareció de nuevo, los silbidos de lechuza seguían, así que refunfuñé. ¿Qué hacer con alguien que desaparece a veces? Eso no es bueno. Él vuelve a señalar, así que grité con voz asustada bien fuerte, para intimidar al tipo. «Hola, amigo, ¿qué onda con esa plática? ¿Me andas haciendo brujerías?» No me respondió nada, pero entonces toda la selva empezó a silbar, como si fuera un demonio. El muchachito ahora estaba a más o menos unas 10 varas de mí. La sangre me hervía, la cabeza me ardía, pero él no decía nada. Lo cierto es que avancé hacia el pequeño con una rabia de ciego. «¡Ah, maldito! ¿Me las vas a pagar?» Levanté el palo hacia arriba, pero cuando me di cuenta, ya me tenían sujeto por las muñecas. Le seguía pidiendo que me soltara, pero solo me miraba fijamente, con esos ojos llenos de sangre. Me quedé como un toro enfurecido. Me lancé contra el tipo con más rabia que cuando me peleé con Antonio Pimienta en una vaquería. Me acordé de lo valiente que fui. Caí al suelo, y mientras era burlado por un muchacho, luchábamos arriba y abajo. Le daba cabezazos y patadas en la espinilla, pero él seguía ahí, duro y con cara de pocos amigos. En minutos, escuché un fuerte grito de jaguar y pensé que el desgraciado me había dejado. Pero era peor, porque otros gritos se repitieron. Un cateto castañeteaba los dientes, gatos salvajes maullaban y oí una serpiente de cascabel, con pocas. Yo estaba en el suelo, con Cariña encima de mí. Todos los animales se agitaban en la maleza y se acercaban hacia nosotros. Los árboles se inclinaban asfixiándome, los gavilanes descendían y los buitres olían mi carroña. Sentí un miedo flojo y abandoné mis fuerzas. Empecé a temblar de frío, el sudor empapaba mi ropa y dije, voy a morir. Mi nombre es Juan. Mis ojos se cerraron como los de un muerto. Pasé mucho tiempo inconsciente, sintiendo a los bichos rodeándome, comandados por un diablillo. Luego todo fue cayendo en la tranquilidad. Mis muñecas estaban desatadas, un gran calor me hervía el cuerpo. Abrí los ojos despacio. Todo estaba quieto y había desaparecido. La luna era clara como el día. Estaba agotado de tanta lucha. La lengua estaba seca y dura, como la de un loro. Abrí los ojos y ya no vi nada, ni al hombrecito ni a los animales salvajes. Pero entonces sentí un gran miedo y traté de largarme de ahí. Pasé la mano alrededor de mí, buscando mi botellita de aguardiente y los trozos de tabaco para despertarme. Nada mejor que un trago de caña y una mascada,
pero no encontré nada pese a buscar. Pensé que todo eso sucedió para que el diablillo se llevara mi botella y tabaco. El viejo tío Pereira vino a mi mente con sus palabras. Currupirra te asusta. Para librarte de él, en cuanto lo veas, dale cachaza y tabaco. Vi que esa noche tuve problemas con Currupirra. Me levanté de un salto, quise correr hacia la ramada de María Benedita. La samba debía ser animada. Miré adelante y el camino parecía terminar muy lejos. Tuve miedo de otro encuentro. Regresé. Venía como un borracho. Me caí varias veces y salí al campo tropezando con el ganado. Me ardían los ojos. La sangre latía fuerte y tenía la boca reseca. Traía una serie de tortugas, pero aún así venía, navegando hasta la puerta del rancho. No dije nada. Me tiré vestido en la hamaca, que con mi cuerpo se sacudía como una canoa en el río. ¿Te gustó el video? ¿Quieres que traiga más? Déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir. También, gracias. Nos vemos. Adiós.